estado dando vueltas durante toda la semana a este mensaje y, bueno, espero que el Señor toque nuestros corazones. Me quedaría muy contento si este mensaje hiciera solo una cosa en nuestra vida. Y es que aprendamos, quizás ya lo sabemos, que nos demos cuenta, que invirtamos, pero que haga un pequeño clic en nuestra cabeza, en nuestro interior, lo más profundo de nuestro interior, y voy a decir ya el título, y es que somos espíritu. ¿Sí? Si yo me marcho de aquí hoy por la mañana, con esto en mi corazón, pero en lo más profundo de mi corazón, Lupe decía al principio que su palabra pase de nuestra mente a nuestro corazón. Incluso alguna de las canciones, si no recuerdo mal, nos invitaba a eso, ¿no? A que su palabra entre en nuestro corazón y nos transforme, ¿no? Si yo me marcho de aquí con ese concepto claro y sobre todo en lo profundo de mi ser, en lo más profundo de mis entrañas, yo me iría muy contento. ¿Sí? Igual para cada uno de nosotros. Pues ¿sabes por qué? Porque yo creo que a veces me pienso que Carlos es lo que veo en el espejo. ¿Sí? Un tío regordete, bueno, vamos a dejar de querernos a nosotros mismos, un tío gordo, con la barba despeinada normalmente, es que no siempre tengo 35 euros para ir al barbero. Y lo que veo, ¿no? Estamos acostumbrados desde pequeños a vernos, a identificarnos con el reflejo que nuestros ojos ven en el espejo, ¿no? Pero estamos equivocados. Estamos equivocados porque también la sociedad, nuestra cultura, nos invita a pensar que lo único que somos es el exterior. Pero si somos lógicos, aquellos que creemos, nos damos cuenta que nuestro cuerpo ¿dónde quedará el día que muramos? Se lo van a comer los gusanos. Ayer hablábamos con Israel y con Nazaret que cuando Eva robaba calaveras y huesos en los cementerios, y Nazaret decía, anda, pues a lo mejor estabais allí robando calaveras y era de un tío tuyo o el primo de tu abuelo, pues sí, puede que sí, pero perdió completamente la identidad, esos huesos, ese cuerpo, ¿no? Yo creo que tengo que entender realmente que mi identidad no está en este cacho de carne, en lo que veo con mis ojos, sino que mi identidad realmente es un espíritu. Soy un espíritu. Soy un espíritu. Y eso es lo que tengo que alimentar. Eso es lo que tengo que alimentar, mi espíritu. ¿Sí? O sea, a mí mismo, mi parte espiritual. Porque la parte carnal, el envoltorio, se quedará aquí. Y vamos a ir a ver qué dice la palabra respecto a esto. Dice, primeramente Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay con su palabra. ¿Cierto? Todos sabemos esto, ¿verdad? De pronto Dios empieza a lanzar su palabra y empezó a decir cosas como, haya luz, y hubo luz. Dicen más tarde que la bóveda de los cielos sea creada y dividió las aguas, ¿sí? Y dice que hay agua encima y agua debajo de la bóveda. Creó. Después de todo esto, dice que crea a los animales, que crea a las plantas, que crea las estrellas, crea el lucero que nos da luz, ¿no? Crea el día, crea la noche y todo con su palabra. Dios hace que su palabra, el poder de su palabra, cree y genere lo que podemos ver, ¿no? Lo que es el universo, la tierra. Pero en Génesis 2:7 hay un detalle muy importante. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mira, podríamos debatir sobre esto, ¿vale? Podríamos debatir sobre esto y los teólogos seguramente puedan decirnos por aquí, por allí. Bien, ok. Yo leo esto. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra.
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que a mí me da a entender es que Dios se preocupó de coger el polvo de la tierra, coger la tierra y formar al ser humano, tal y como somos, tú y yo hoy, ¿no? El resto de las cosas, con su palabra. Incluso vemos detalles que Dios le dice a la tierra, genera vida. Y Dios le dice al agua, al mar, genera vida. Dice que la tierra y el agua, obedientes a Dios, empiezan a generar los monstruos del mar, dice la palabra, los peces, las aves, y que de la tierra empiezan a brotar, ¿verdad?, las plantas. Pero cuando Dios crea al hombre, pone un poco más de su parte. No estoy diciendo que la palabra de Dios y el poder de Dios proclamado por su boca no sea importante, no estoy diciendo esto, pero a mí me da la sensación de que en esa creación del ser humano, Dios mete su mano. Dios dice, lo voy a formar con mis propias manos. Voy a hacer al hombre, ¿no? Y hace un muñeco. Permitidme hablar así. Hace un muñeco de tierra. Hace un muñeco como que cualquiera de nosotros podríamos hacer con plastilina. Que cualquiera de nosotros jugando con barro podríamos formar algo. Allí estaba Adán, inerte. Completamente inerte. Dice, voy a volver a leértelo, formó al hombre del polvo de la tierra y después de haberlo formado, sopló aliento de vida sobre su nariz. Entonces, después de que sopló aliento de vida sobre su nariz, el hombre fue un ser viviente. Por lo tanto, si pudiéramos añadir algo, permitidme que lo añadamos, diríamos anteriormente a que Dios soplara aliento de vida, Adán era un ser completamente inerte. Completamente inerte. ¿Sabes? Leyendo sobre esto, la palabra utilizada para aliento de vida, déjame leerlo, que no se me dan muy bien los idiomas, salvo el Bog date blodos lovig, no sé decir mucho más, dice que aliento de vida es nishmat shai, más o menos, ¿no? ¿Está bien dicho? ¿Puede ser por ahí? Más o menos. Bueno, como no os vais a acordar, no importa, es así. Es una palabra en plural, alientos de vida. Podemos entender que lo que Dios sopló ahí fue el alma y fue el espíritu. Y empezamos a ser un ser viviente. Dios cierra la creación poniendo la guinda del pastel, creando al ser humano. Hay escritores que dicen que fue el clímax de la creación, la guinda del pastel, fue lo máximo, ¿no? Y somos tú y yo. Aunque después de esto, ¿no?, provenientes de Adán y Eva, la forma en la que tú y yo hemos venido al mundo es otra, es la que Dios estableció. Y estableció que el hombre y la mujer sean una sola carne y creced y multiplicaos, ¿verdad? Llenad la tierra. Pero la manera en la que Dios trabaja con Adán, trabaja en general con el ser humano para crearlo, es maravillosa. Pero nos damos cuenta de que lo que Dios ha puesto en nuestro interior es realmente lo importante. Lo que Dios hace primeramente es crear el envoltorio y después llenarlo con lo verdaderamente importante, ¿verdad? Con la vida. Es como aquellos que trabajamos haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, Nazaret está haciendo joyas, primero hace la joya y luego ve qué tipo de envoltorio va a poner. Dios lo hizo al revés. Dios primero crea el envoltorio con manos, con pies, con piernas, con torso, con cabeza, con orejas, con ojos, todo, y después nos llena. Curioso, Génesis 1, 26, 27, dice, entonces dijo Dios, ahora hagamos al hombre, será semejante a nosotros. En Reina Valera dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando en plural, está hablando con alguien el Señor, ¿verdad? Y Dios no nos ha hecho como los ángeles. Ahí vemos, en primer lugar, estamos viendo, o la primera vez que vemos la intención de un Dios trino. Y tendrá poder sobre los peces, sobre las aves, los animales domésticos y los salvajes,
y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó semejante a sí mismo. Lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. Podríamos pensar, si viéramos solamente con nuestros ojos, podríamos pensar, entonces Dios es igual que Inda, o Dios es igual que Eduardo, o igual que Valentina, o igual que Lupe, o igual que Israel, igual que Milagros. Hay mucha gente que dice, pues vaya Dios, si es igual que nosotros, pero es porque nuestro concepto está cambiado. Yo recuerdo cuando me convertí, estaba en la escuela taller de la catedral, y empecé a hablar a mis compañeros de lo que había experimentado en mi corazón. Había experimentado el perdón, la gracia, el amor de Dios, algo que me estaba transformando por dentro. Y normalmente suelen salir este tipo de preguntas en los no creyentes, ¿no? Y recuerdo que un chico dijo, ¡buah! Pues si estás creyendo en Dios y la propia Biblia que tú dices que lees dice que somos semejantes a Dios, ese Dios es malo, porque mira cómo somos nosotros. Pero hay un error de concepto, que es donde quiero llegar. Hay un error de concepto, y es que nosotros miramos con nuestros ojos y decimos, ah, Dios es igual que nosotros. No, no, no nos equivoquemos, es al revés. Es al revés. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente, que Dios nos hizo espirituales. Dios es espíritu, ¿cierto? Dios nos hizo espirituales. La diferencia radica en cómo Dios nos creó. A los demás animales dijo, sé, eres creado, sal del agua, sal del mar, eres creado. A nosotros nos crea con sus manos y después sopla el aliento de vida y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por lo tanto, lo importante de ti, lo importante de mí, no es lo que vemos. Lo lamentable, hablo de mí, es que es lo que más cuido. A veces cuido más mi cuerpo que mi espíritu. A veces cuido más mi imagen, gracias, iba a decir look, para que Lupe me tradujera. A veces cuido más mi imagen, lo que los demás ven de mí, quizás por el error de que es lo que me han enseñado desde pequeño, ¿vale? Quizás ese es el error. Pero nos damos cuenta de que lo que vemos es el envoltorio. Y lo verdaderamente importante es lo de dentro. Es el Nishmat Shai que Dios puso dentro de nosotros. Y fíjate, es curioso porque ese aliento de vida es lo que nos hace inmortales. Ese aliento de vida, ese soplo, ese espíritu, es lo que va a permanecer para siempre. Porque decíamos al principio, lo de fuera, lo externo, se quedará. Se lo comerán los gusanos. Será quemado, será descuartizado, será, no sabemos qué será. Pero lo que va a volver a Dios, lo que va a hacer que seamos eternos, lo que hace que seamos eternos, la parte eterna de cada uno de nosotros, es el espíritu, ese aliento de vida que Dios sopló. Así que déjame decirte algo, una frase que tenemos que cambiar aquí. Yo tengo que cambiar aquí y tengo que invertir tiempo en aprender esto. Soy un espíritu. Tengo un alma que me permite pensar, donde residen mis sentimientos y mis pensamientos, pero vivo dentro de un cuerpo. Déjame repetirlo. Soy un espíritu. Eso es lo que tú eres. No eres un cacho de carne que piensa. No, 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 no. Eres un espíritu que estás dentro de un cuerpo y que tiene sentimientos. Eso es lo que realmente somos. Eso es lo que realmente somos. Y fíjate, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu. Por lo tanto, el alma y el espíritu son distintos, porque la palabra de Dios entra, penetra y divide. Dice nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y parte, divide, secciona, separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos
4:12. El otro día escuchaba a alguien preparando el mensaje, dice, parece ser que antes de convertirnos, antes de que la palabra de Dios llegara a nosotros, antes de que el Espíritu Santo viniera a hacer un trabajo en el interior de nuestro corazón, dice, el alma y el espíritu estaban entremezclados. Pensamientos, sentimientos, estaban completamente entremezclados. ¿No te ha pasado alguna vez que has mantenido una conversación con alguien que no es creyente y no es capaz de ver qué es lo bueno y qué es lo malo? Incluso ¿no te pasaba cuando cogías la Biblia por primera vez, que te ponías a leer y decías, no entiendo nada? Invitamos a la gente a leer la Biblia y mucha gente dice, es que leo y no entiendo nada. Porque está entremezclado su espíritu con su alma. Hay una mezcla en su interior, pero la palabra va trabajando, y llega un momento en el que corta, divide y separa los pensamientos y los sentimientos humanos de la parte espiritual que es influenciada inicialmente cuando llega el Espíritu Santo. Dice así que, hermanos, en Romanos 12:1-2, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro verdadero culto racional. No os conforméis a este siglo, y ahora viene lo importante, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos cuando venimos a Dios y Dios empieza a hacer una obra en nuestro interior y Dios empieza a trabajar en lo más profundo de nosotros y empieza a cambiarnos. Y tenemos que empezar a ser renovados de acuerdo a la palabra del Señor, que empieza a trabajar en cada uno de nosotros y que empieza a alimentar nuestro espíritu. Empieza a alimentar nuestro espíritu y empieza a ser separados los sentimientos y los pensamientos, lo que reside en nuestra alma, de lo que verdaderamente Dios quiere tocar, que es nuestra parte espiritual. A veces nos preguntamos, lo voy a dejar para más adelante, dice, tengo anotado, se nos llama a separar sentimientos humanos de las decisiones que podamos tomar en el espíritu. Se nos llama a separar sentimientos humanos de las decisiones que podamos tomar en el espíritu, ya no entremezcladas. Ya no es más importante lo que yo anhelo, lo que a mí me apetece, lo que a mí me satisface humanamente, donde mi alma puede, parece ser inicialmente, reposar, que trae quizás placer a mi cuerpo, ¿vale? Se nos llama a dividir todo esto. Y fijaros, leyendo cuando, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba el hijo de David que violó a su hermana Tamar? ¿Alguien se acuerda? No es Absalón, es... ¿Cómo? No. Lo he leído anteayer, pero bueno, ya sabéis que yo con los nombres soy un desastre. Hay un momento en el que este muchacho se enamora de Tamar, su hermanastra, hija de David. Y un amigo suyo dice que era muy astuto, la verdad es que era un degenerado, pero dice que era un astuto degenerado. Le dice a este muchacho, nada hombre, dile a tu padre que estás enfermo, que te mande a Tamar, y que te prepare comida, que te sirva, que te atienda, y cuando estéis solos, te acuestas con ella. Es curioso, porque lo que este hombre desea en su interior, lo que va a satisfacer su interior es tener relaciones sexuales con una muchacha de la que se ha enamorado. Era su hermanastra, pero independiente. Amón. Absalón fue quien lo mató. Gracias, Lupe. Absalón fue quien mató a Amón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Amón se aprovecha de la situación, viola a su hermana y dice que después de haber mantenido las relaciones sexuales, aquello que estaba en su cabeza, aquello que su alma deseaba, aquello que su cuerpo deseaba, una vez que la vio allí ya, después de haber realizado el acto de la violación, dice que su amor por ella cambió a su odio por ella. Y fue mayor el odio y la repulsa que tuvo hacia ella
que todo lo que le había amado y deseado. ¿Qué retorcidos somos? ¿Cómo es nuestra alma? ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Verdad? Ahora la pregunta es, si Amón hubiera consultado a Dios, si Amón hubiera dicho, una cosa es mi cuerpo, lo que anhela mi cuerpo, otra cosa es lo que mi alma está necesitando, pero diferente es lo que mi espíritu tiene que hacer. Amón nunca hubiera hecho esto. Amón nunca hubiera hecho esto. Y es curioso lo entremezclado que está todo. Así éramos, ¿cierto o no cierto? No medíamos, no pensábamos, no nos preocupábamos de si era bueno para nuestro espíritu o no. Y dice la palabra, hemos andado en orgías, hemos andado en borracheras, hemos andado en mentiras, hemos andado en tantas cosas que ni aún mal nos hacían sentir. Porque nuestra alma y nuestro espíritu, estando entremezclados, estaban siendo dominadas por la maldad. Pero viene la palabra y se para y dice, así que hermano, lo hemos leído ya, cierto es que ahora, siendo influenciados por el Espíritu Santo y su palabra, podemos diferenciar. ¿Podemos diferenciar, sí o no? No somos iguales, ¿no? ¿O somos los mismos? No estoy diciendo ya somos perfectos, ya hemos llegado a la plenitud de Cristo, que se supone que es donde tendremos que llegar. Pero día a día la palabra y el Espíritu Santo trabajan en cada uno de nosotros para hacernos diferentes. O sea que una cosa es lo que mi alma necesita, mis sentimientos. Algunas almas están rotas. Cantamos una canción que dice, mi alma estaba rota y herida. Y podemos decir, mis sentimientos estaban rotos y heridos. Mi mente estaba rota y herida. ¿Cuánto tarado hay por el mundo que hace locuras, verdaderas locuras? Que viéndolo desde fuera decimos, pero ¿cómo alguien puede estar tan tarado de abusar de su propia hija? De asesinar a sus propios hijos. O no es verdad, ponemos las noticias y decimos, ¿cuánto tarado? ¿Cuánto tarado? Y los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras en las cárceles dicen, hay gente que nunca cambiará. Hay gente que son psicópatas compulsivos, porque su alma les lleva siempre al mismo punto. Y a lo mejor ese punto es que están reflejando su herida hacia otra persona. Porque alguien, un violador compulsivo, te pones a escarbar en su interior, te pones a preguntar, y lo más seguro es que esa persona haya sido violada, abusada en su infancia, y su alma ha quedado tocada, su alma ha quedado rota. Y hasta que la palabra de Dios no viene, divide el espíritu del alma, esa persona va a seguir actuando igual. Si pudiéramos, fíjate lo que te voy a decir, si pudiéramos quitar el alma de una persona y ponérsela a otra, su cuerpo, el del nuevo, empezaría a actuar de la misma manera. Entonces vemos que el cuerpo lo que hace es reaccionar a los sentimientos del alma. Así que necesitamos la palabra de Dios que divida, que separe, ¿verdad? Y ser influenciado en nuestro espíritu por el Espíritu Santo y poder empezar a ahogar, por decir así, a ahogar las partes que nos separan del Señor. Es curioso, decíamos al principio, Juan 4:24, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ya empezamos a perfilar un poco donde quiero llegar. Déjame leerlo de nuevo. Dios es espíritu. Estaba diciendo Jesús a la samaritana, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces déjame decirte, ¿estás interesado? ¿Estás interesada en conectar con Dios? ¿Estás interesado? ¿Estás interesada en tener una relación con Dios? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Si estamos aquí es por esto, porque buscamos a Dios. ¿Cómo tenemos que buscar a Dios? Alimentando nuestra parte espiritual. La parte importante, no los sentimientos, no los pensamientos, que tienen que estar sujetos, no lo carnal, no lo humano, sino la parte espiritual. Esa es la que tenemos, en la que tenemos que invertir. Porque déjame recordarte otra vez, eres un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Esa es la verdad. Esa es la verdad.
hemos de movernos en la dimensión del espíritu para poder relacionarnos con Dios. Y no estoy hablando de entrar en trance, no estoy hablando de hacer el loco. Anteayer, Eva y yo estamos ayudando, ya os pedimos oración por esto, Eva y yo estamos ayudando a una iglesia cerca de aquí, 100 y pico kilómetros, en un tema de una chica búlgara que tiene problemas espirituales, y nos llamó el pastor que nos conoce y nos pidió ayuda para estar orando y aconsejándoles un poco en relación con liberación, ¿no? Y el viernes, según íbamos viajando a Saldaña, le llamé por teléfono para ver cómo iba todo, cómo estaba todo. Y esta iglesia es una iglesia de corte tradicional, es una iglesia bautista. Y él me decía, estas cosas rompen nuestra teología, estas cosas rompen nuestros esquemas, porque nosotros nunca hemos podido aceptar que una persona creyente podía estar influenciada espiritualmente por demonios. Es algo que ha roto completamente nuestros esquemas, pero vemos que es verdad. Esta chica, una chica joven, 20 y tantos años, ha aceptado al Señor, se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, ha sido honesta, ha dicho todo lo que estaba sucediendo en su vida, y cuando está buscando al Señor y haciendo devocionales con los pastores y uniéndose a la congregación, empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas en su vida que son manifestaciones. Hemos vivido hace un par de semanas una. Y la cosa es que yo le decía a este pastor, a veces, sentimentalmente estamos heridos y manifestamos las heridas que hay en nuestra alma, hasta que Dios va sanándolas, hasta que esa separación de espíritu y alma se hace real, cada vez más real, y Dios va sanando nuestra alma por medio del entendimiento de la palabra. Y yo le decía, mira, yo le dije, nosotros somos más de corte pentecostal, aunque no nos tiramos por los suelos, no hacemos locuras, no nos gusta que si el Espíritu Santo tiene que hacer algo, lo haga, pero nada de ese humanismo, ¿verdad?, que a veces se entremezcla. Y yo le contaba a este pastor y le decía, he vivido cosas que eran más humanas que del Espíritu, ¿verdad? Así que no estoy hablando de eso, no estoy hablando de entrar en trance, no estoy hablando de hacer locuras. Lo que estoy hablando es de movernos en una dimensión espiritual, o sea, de entender que tenemos que dar de comer a nuestro espíritu. ¿Sí? De que cuando venimos a la iglesia a congregarnos no es por la obligación de matar mi cuerpo y venir a la iglesia. No. Es porque tengo que dar de comer a mi espíritu. Es porque mi espíritu tiene que ser alimentado. Cuando leo la palabra, voy a hacerlo gráfico, cuando nos apuntamos a un plan de lectura de estos de YouVersion, ¿no? que llega el 1 de enero y queremos ir al gimnasio, queremos limpiar nuestras motos, ¿verdad? Siempre el 1 de enero nos entran ganas de hacer esas cosas que no hacemos durante el año. Bueno, Inda sí, Inda tiene la moto muy limpia siempre. Pero siempre al principio de año decimos, voy a cambiar esto, voy a ordenar mi armario, voy a tal, ¿verdad? Y voy a leer todos los días la palabra de Dios y me pongo, y a veces parece que tenemos que esforzarnos porque nos cuesta, y es cierto, ¿vale? Pero no se trata de llegar a cumplir el plan, se trata de que nuestro espíritu sea alimentado. A eso me estoy refiriendo con movernos en una dimensión del espíritu, darnos cuenta de que lo que tenemos que alimentar es el interior, porque es lo que somos, es lo que somos. ¿Quieres relacionarte con el Señor? Alimenta tu espíritu. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quieres tener una relación con el Señor? Es una relación espiritual. Es una relación espiritual. Hace muchos años, muchos conocéis a Chamaco, ¿verdad? Su suegro era un muy buen predicador. Y este hombre nos enseñó algo una vez, no se me ha olvidado, yo creo que tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad, Eva? El caballo blanco y el caballo negro. Él nos ponía un ejemplo en cuanto a alimentar el nuevo hombre o alimentar el viejo hombre. El apóstol Pablo nos habla de esta lucha, ¿sí?
Nos habla de la lucha que hay entre el viejo hombre dentro de nosotros y el nuevo hombre. Y este hombre decía, imaginároslo así, imaginaros que dentro de vuestro establo, en vuestra casa, en vuestro envoltorio, dentro de lo que somos, hay dos caballos. Tengo un caballo blanco y un caballo negro. El caballo blanco es el bueno, el caballo negro es el malo, y que nadie me tache de racista, ¿vale? Había que elegir un color. El blanco es el bueno y el negro es el malo. ¿A quién voy a dar de comer? Al que más alimente, este crecerá. Y el que más crezca, este será el que me domine. Este será el dueño de mi casa. Y esto te estoy hablando de que lo predicó en el año 1998 y me acuerdo perfectamente. No me acuerdo de nada más de lo que predicó al detalle, pero me acuerdo de este ejemplo. Así somos, así somos. Y fíjate que ya estamos definiendo cosas, estamos definiendo que la relación que tenemos con el Señor es una relación espiritual, de espíritu a espíritu. Y puedes decir, wow, pero hasta que sea capaz de que mi espíritu esté por encima de mi carne, porque cuesta, ¿verdad? Claro que cuesta. Cuesta porque estamos luchando contra el viejo hombre cada día, pero Dios nos ha dado las herramientas. Y no solamente nos ha dado las herramientas, sino que algunas veces, muchas veces, la mayoría de las veces, casi todas, Él es el que se esfuerza para que humanamente le podamos entender. Y déjame leerte algunos versículos. Tengo anotado, aún así Dios se esfuerza, trabaja, se preocupa porque le entendamos y tengamos relación con Él. ¿Cuántos se acuerdan de lo que dice Oseas 11:4? Dice, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Dice, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Incluso me incliné hacia ellos para darles de comer. ¡Wow! Lo voy a leer, me encanta. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Los atraje hacia mí, los acerqué hacia mis mejillas como si fueran niños de pecho. Incluso me incliné hacia ellos para darles de comer. ¡Wow! Es tremendo este pasaje. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Muchas veces cuando leía esto me preguntaba, Señor, ¿a qué te refieres con cuerdas humanas? Con cuerdas humanas. Seguramente hay muchas más explicaciones. A mí hay una que me encanta. Y es que de forma que humanamente vosotros me pudierais entender, me acerqué. Repito, de forma que vosotros, humanos, me pudierais entender, me acerqué. Es tremendo. Es tremendo. Dice 1 Corintios, capítulo 2, del 6 al 16. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en la fe, utilizamos un lenguaje de sabiduría. Pero no de la sabiduría propia de este mundo, no de pensamientos humanos, ¿verdad? Ni de este mundo, ni de quienes lo gobierna, que pronto desaparecerán. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto designio de Dios, desde antes de crear el mundo, ha dispuesto para nuestra gloria. Eso no lo han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído, que no han visto ni han oído, y que ni siquiera hubieran llegado a imaginarse de lejos, dice exactamente la palabra, ni hubieran pensado. Estas son las cosas que Dios ha manifestado por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo. Hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está en el interior del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Y así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Estáis locos. ¿Cómo puedes creer eso? ¿Estás loco? El otro día en el estudio bíblico que tuvimos el viernes, que por cierto os animamos a conectaros, ¿vale? Lo hemos puesto más fácil todavía, lo estamos haciendo por Zoom, para que todos podamos conectarnos y aprender. Eduardo nos enseñaba que
¿Qué iba a decir? ¿Qué dijiste, Eduardo? Muchas cosas, ¿no? Veíamos que la gente sigue en sus pensamientos y en sus designios y vemos que siempre son excusas y que siempre son, no, eso no lo puedo entender porque, ¿qué? ¿Que Dios hace milagros? Si le explicas que Dios hace milagros, te dicen, estás tonto en creer eso. Si le dices, no, mira, Dios no hace milagros, ni hace nada, entonces, ¿para qué quieres creer en Dios? No sé si me explico. Siempre es esa locura de que el ser humano no entiende las cosas de Dios. Y dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son tonterías. Y tampoco las pueden entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. En cambio, aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie puede juzgarlo a él. Cuidado con esto. Esto no es una licencia para hacer lo que nos dé la gana y decir que el apóstol Pablo dice en Corintios que nadie me puede juzgar. No entendemos esto, no entendamos esto. Dice, por las Escrituras dicen, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos, por medio del Espíritu Santo, la mente de Cristo. Así que vemos que todo este pasaje, 1 Corintios 2, del 6 al 16, lo que nos dice es, sed espirituales. Porque es la única manera que podemos relacionarnos con el Señor, siendo espirituales. Aunque el Señor, hemos visto en Oseas, hace el esfuerzo de con cuerdas humanas y le podamos ir conociendo, podamos recibir esos toques de Dios, que vamos a hablar ahora de esos toques de Dios. Voy un poquito más rápido para no liarnos. Nos dice Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 10, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, invertid en lo espiritual, no en lo humano, no en lo carnal. Y dice, pues porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal, lo humano en vosotros. Y habla de fornicación, de impureza, de concupiscencia, o sea, pasiones desordenadas, en malos deseos, en avaricia, porque todo esto es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando vuestro espíritu y vuestro alma estaban entremezclados, sin saber cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Cuando os dejabais llevar por vuestros propios sentimientos. Dice, pero ahora dejad también, dice, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros. Tenéis que haber despojado al viejo hombre con sus hechos y sed revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que tengáis el conocimiento pleno. ¡Wow! Son 11 versículos y son tremendos. Son de una profundidad tremenda. Pero lo que nos hace entender, al igual que lo que estábamos leyendo anteriormente en 1 Corintios 2, es que tenemos que alimentar nuestra parte espiritual. Tenemos que invertir en nuestra parte espiritual. Porque todo lo que consigamos, todo lo que ganemos humanamente, las satisfacciones humanas, aunque pareciera que dieran descanso a nuestra alma, acordámonos de los hijos de Amón, el hijo de David y de Tamar, su hermana, terminó odiando lo que tanto deseaba. El error de dejarse llevar por los sentimientos. Así que necesitamos invertir tiempo en lo espiritual. Somos espíritu. Necesitamos encuentros espirituales con Dios. Necesitamos encuentros espirituales con el Señor, por medio de la lectura de su palabra, por medio de tiempos de oración, por medio de tiempo de adoración. Conocemos las fórmulas. Estábamos orando antes para empezar la reunión y Eduardo ha hablado de 2 de Crónicas. Señor, sabemos cómo acercarnos a ti. Si mi pueblo se humilla, si confiesa mi nombre, si me buscaran, entonces yo me revelaré desde los cielos. Sabemos, no traemos nada nuevo, lo sabemos. Encuentros espirituales, oración, adoración, búsqueda de Dios en medio de su palabra. ¿Os acordáis lo que decía Jesús
a sus contemporáneos, leéis las Escrituras queriendo encontrar a Dios y lo que no sabéis es que ellas dan testimonio de mí. Busquemos a Dios en su palabra. No hay otra forma. Algunas veces hemos dicho, yo conozco gente que me han dicho, mira, yo no puedo creer en Dios, porque me cogí una noche, me fui al monte en Palencia cuando anocheció y estuve toda la noche, desde pronto empezada la noche hasta que salió el sol, diciéndole a Dios, si existes, si estás, revélate, muéstrate. Y no apareció, no puedo creer en Dios. Pero es que esa no es la forma de búsqueda. Esa no es la forma de búsqueda. La forma de búsqueda es lo que nos dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús se revela en su palabra. ¿Cuántos se han olvidado del día que nacieron de nuevo? ¿Cuántos se han olvidado del día que tuvieron el primer encuentro con Jesús? ¿Cuántos se han olvidado de la primera vez que experimentaron la presencia de Dios? Nadie se olvida de esto. Otra cosa es que de vez en cuando le tengamos que decir al Señor, renuévame el gozo de la salvación, pero yo no me olvido nunca del día que me postré en mi casa, me puse de rodillas delante de Dios, porque Él me hizo entender que era un ladrón y que tenía que arrepentirme, y que no se trataba de cuántas canciones de la iglesia conocía, de si bendecía o no bendecía a mi familia, de si amaba o no amaba a mis padres, de si escuchaba o no escuchaba la palabra, de si leía o no leía. El Señor me dijo, sigue siendo el mismo aunque haces todo eso. Y caí de rodillas llorando, pidiéndole a Dios perdón, no se me olvidará en la vida. El otro día le contaba a Eduardo el viernes le contaba a Eduardo y a Jimena por Zoom, el día que aquí, orando, pude experimentar la nada. Y es difícil de explicar, se lo traté de explicar a Eduardo y no sé si fui capaz o no, pero estábamos orando y sucedió algo y yo tenía mis ojos cerrados y le decía a Eduardo, digo, cuando tú cierras los ojos está oscuro, ¿no? Está negro. Pero por un instante Dios me permitió experimentar la nada y experimentar que en el principio no había nada y Dios empezó a crear. Y fue para decirle algo a una persona. No se me olvidará, estaba aquí. No se me olvidará eso que espiritualmente Dios me hizo entender. Y le decía a Eduardo, digo, me dio vértigo, te lo aseguro, me dio vértigo experimentar por un instante la nada. Había un propósito en todo esto, ¿vale? Como te digo, era hablar a una persona, una cosa concreta. No se nos olvidan esas cosas. No se nos olvidan esas cosas. Por lo tanto, busquemos encontrarnos con Dios. Busquemos encontrarnos con Dios. Cada encuentro con el Señor, en su palabra, no se nos va a olvidar. Cada encuentro con el Señor, como le dijo a la samaritana, adora en espíritu y en verdad, no se nos va a olvidar. En cambio, aunque la hamburguesa que nos hizo ayer Eva estaba muy rica, en un par de días no me voy a acordar. Alimenté mi cuerpo, así estoy, ¿no? Pero se me va a olvidar. Pero no se me olvida lo que sucedió hace 7, 8 años aquí. Cuando tenemos encuentros con el Señor, cuando invertimos en lo espiritual, ¿sabes lo que sucede? Que esos momentos matan nuestra carne. Esos momentos hacen que ese caballo negro, por llamarle así, se vaya haciendo más pequeño. Porque estoy alimentando al otro, estoy alimentando al blanco. No solo eso, sino las decisiones que tomamos en lo espiritual hacen que sean doblegadas nuestros deseos en la carne y en el alma. Dice la Biblia que tengamos cuidado con el corazón, porque no hay nada más engañoso, ¿cierto? Así es. Hemos de ser transformados. Y para rematar la faena, y para terminar, esta es la última diapositiva. Es un aviso para mí, para ti, para todos. Hasta la fecha, hasta los días de hoy, como iglesia, estamos viviendo muy cómodos, muy cómodos, muy cómodos. Pero vendrán tiempos difíciles. Claro que vendrán tiempos difíciles. Ya estamos empezando a escuchar, ¿verdad?, en otros sitios, las dificultades de la iglesia. Gente que son decapitados. Hombres y mujeres que son lapidados por su fe. Y nos tocará decidir, ¿eh? No queremos, pero nos tocará decidir.
Nos tocará decidir si entregar nuestros cuerpos, que tarde o temprano quedarán ahí, pero no doblegar nuestro espíritu ante las presiones. Así es, vendrán tiempos difíciles y la pregunta es cómo nos van a pillar esos tiempos difíciles. ¿Cómo nos pillarán esos tiempos? ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? 5 preparadas con aceite y 5 no preparadas. Y el problema es que las 5 preparadas no pudieron darle de su aceite a las 5 no preparadas. No se trataba de compartir un poquito. La Biblia nos enseña que no es posible. Las 5 que estaban preparadas, que tenían aceite en sus vasijas, en sus lámparas, y tenían de repuesto también, dijeron, si compartimos con vosotras, nuestro aceite no va a quedar, no va a llegar para ninguna. Así que no podemos daros. ¿Cómo nos va a pillar? ¿Nos va a pillar con el aceite hasta arriba, ese símbolo del Espíritu Santo, llenos del Espíritu? ¿O nos va a pillar vacíos, habiendo invertido única y exclusivamente en lo carnal, en lo sentimental, en la parte del alma, que a veces tanto nos llama la atención saciar, ¿verdad? Yo espero ser de los que se aferren más al Señor y no de los que den pasos atrás. Es una lucha. Hay una predicación al respecto de todo eso, ¿verdad? Creo que le he predicado 2 veces aquí. Si seré capaz de morir mártir si llegara el momento. Así que, después de poner todo esto encima de la mesa, me voy contento a casa. Muy contento me voy a casa. Si soy capaz de entender cuál es la parte que tengo que alimentar. Y si empiezo a quitar de mi mente que verdaderamente Carlos, al que Dios llamará de otra manera cuando estemos con él, dice que nos será entregado un nuevo nombre que solamente Dios conoce, ¿vale? Pero como hasta ahora me pusieron Carlos, pues Carlos, que Carlos no es el envoltorio, sino que Carlos es lo que hay dentro. Repito, quiero saber que soy un espíritu que tiene un alma y que está dentro de un cuerpo. Y quiero alimentar lo que verdaderamente importa. Quiero alimentar lo que verdaderamente soy. Lo que verdaderamente soy. Veníamos hablando, Eva y yo, me voy a confesar. Ya que no tenemos confesionario, me voy a confesar delante de todos vosotros. Le venía diciendo a Eva, te he querido desde el momento que te conocí, estoy enamorado de ella desde el día que la vi, pero todo lo que nos ha pasado durante la vida, y más estos últimos 4 años de dificultades físicas y todo esto, ha hecho que estemos en el mejor momento de nuestra vida. Y nunca han sucedido cosas así como para decir, oh, qué crisis, qué momentos difíciles. A ver, como todos, ¿no? En toda relación, en toda pareja hay momentos de dificultad. Pero yo le decía, estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Y físicamente es el peor momento de nuestra vida. Yo sigo con dolores, a ella la han diagnosticado ahora una... ¿Contra qué? Muy raro. Su fémur está rozando... El fémur, ¿no? El fémur está rozando la cadera cada vez que se monta en la moto conmigo. Por eso no arreglo la moto, ¿ves? Porque para no montarme con mi amada, ¿para qué voy a alimentar a mi caballo Lupe si no puede venir mi doncella conmigo? Entonces... se monta en la moto conmigo y a la media hora me dice, no puedo continuar, no sabíamos qué era. Yo pensé que no quería ir conmigo, yo pensé que era una excusa, pero no es cierto, tiene un problema físico. Y llevamos, pues eso, desde el 2017 que empecé con dolores tal y cual, dolores todos los días. Ayer le pedí a Israel y a Nazaret que por favor me desenchufaran ¿cómo se llama? Un cargador del teléfono para no agacharme. Pero veníamos hablando de esto y le digo, ¿pero te das cuenta? Cuanto menos responde nuestro cuerpo, más aferrados al Señor estamos. Cuanto más nos damos cuenta que nuestro cuerpo es nada, más aferrados al Señor estamos. Y esto está haciendo que nuestras relaciones sean mejores. Esto está haciendo que podamos buscar al Señor de otra manera. Que no confiemos en nuestras fuerzas, que no confiemos en lo que creo que soy, porque lo que soy no es lo que veo, lo que soy es lo que el Señor sopló dentro de mi corazón. Así que vamos a cantar una canción más que tienen preparada Damaris y Eduardo, y vamos a decirle al Señor,
convénceme. Convénceme de lo que soy. Convénceme de lo que soy. Porque cuando no somos nada, humanamente, más somos en el Señor. ¿Os acordáis de lo que dijo el apóstol Pablo? Un aguijón tengo en la carne. Y por 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y las 3 veces el Señor me ha respondido algo. ¿Y qué le respondió? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. Cuanto humanamente menos somos, más hace el Señor en nuestras vidas. Cuanto menos alimentado está nuestro cuerpo y nuestra alma, la que nos engaña cada 2 por 3, más alimentado está nuestro espíritu. Venimos ya mucho tiempo pidiéndole al Señor que esté, simplemente, Señor, estate con nosotros. Estate con nosotros. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Que Dios nos dé gracia para entender esto. Porque será, bueno, iba a decir un antes y un después, no quiero ser tan pretencioso, pero será un punto importante en nuestro camino. El Señor no vino a salvar nuestro cuerpo. Vino a salvar lo de dentro. Al Raúl que habita en ti, a la Valentina que habita en ti, al Israel que habita en ti, a la Nazaret que habita en ti, a la Lupe que habita en ti, a Linda y al María José que habita dentro de vosotros, a la Eva que habita en ti, a Milagros que habita en ti, a Adela que habita en ti, a la Damaris que habita en ti, al Eduardo que habita en ti y al Carlos que habita dentro de mí. Las profes de la escuela dominical, ¿les habéis enseñado alguna vez a los niños la mano dentro del guante, verdad? Para demostrarles que el guante es la parte externa y que el espíritu está por dentro. El guante se quedará vacío, tirado, comido por los perros, yo qué sé. Pero el verdadero yo irá al Señor. Y eso es lo que tengo que alimentar. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña todas estas cosas. Quizás no he sabido detallar y explicar todo bien, Padre, pero instala dentro de mí ese nuevo software, Señor, esa forma nueva de entender, o recuerdan en nosotros lo que ya sabíamos. Venimos predicando de tu presencia, predicó Eduardo el domingo pasado. Venimos predicando de buscarte. Venimos predicando de tu Espíritu Santo desde el año pasado, Señor. Y esto es parte, Dios, de lo que tengo que entender. Santo Dios. Obra Espíritu de Dios en cada uno de nosotros en esta mañana. Haz una obra hermosa en esta mañana en cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, Rey. Necesitamos entender. Necesitamos experimentar de la forma adecuada quién eres. Háblanos, Señor. Háblanos al oído, Padre. Susurra nuestro nombre, Señor. Oh, santo, santo, santo Dios. Oh, santo Rey.